Hola jóvenes, saludos cordiales. Vamos a continuar con nuestras unidades académicas de la materia de políticas y estrategias de salud. Ya hemos comenzado con la quinta unidad académica que se refiere al modelo de atención del SAPSI, ¿no es cierto? Hemos visto en las anteriores clases que este modelo de atención funciona por un sistema de red de atención, que es un conjunto de servicios de salud organizado por niveles de complejidad para brindar una atención permanente, desde un principio hasta el final, con las características de una atención con calidad y calidez. En ese transcurso hay varias cosas que hemos repasado también, ¿no es cierto? Una de ellas es cuáles son las competencias que ustedes como equipo de salud deben tener para que esta atención de calidad y con calidez sea realmente eficiente. Hemos dicho que ustedes deben tener las competencias clínicas necesarias, o sea, tener un conocimiento suficiente y necesario, acompañado de habilidades y destrezas que les permitan hacer una buena atención. Esa es una de las competencias que tienen que tener ustedes. Hemos también mencionado que otra de las competencias que va a favorecer este proceso es que ustedes hablen el idioma local, el idioma nativo, si es que están en el área rural y tenemos usuarios que son quechuistas, por ejemplo, ¿no es cierto? O aymaristas. Entonces, esa competencia, esa habilidad que ustedes tienen de manejar ustedes otros idiomas les va a permitir hacer una buena atención. Otra de las competencias que hemos dicho que ustedes tienen que tener es la habilidad de trabajar en grupo, en equipo. No es un trabajo individual, yo solito me hago las cosas, no. Es un trabajo en equipo, por eso se llama equipo de salud. Doctora, enfermera, licenciada, etcétera, etcétera, lo que haya en nuestro centro de salud. ¿No es cierto? Somos parte de un equipo. Y nosotros tenemos que tener la habilidad de saber trabajar en equipo, ser parte de, ¿no es cierto? Como un equipo de fútbol. El arquero tiene sus responsabilidades, el delantero la tiene, el mediocampista también, etc. Pero trabajan en función de un equipo, ¿no es cierto? Esa es una habilidad que tenemos que saber utilizar bien en favor del equipo. Otra de las competencias que hemos dicho que tiene que ser necesario que ustedes sepan es que sepan manejar los medios de comunicación. En el anterior semestre, como ustedes hemos revisado, que los medios que más van a utilizar son dos, hemos dicho, ¿no es cierto? El papelógrafo y el rotafolio. Cuando tengamos que hacer nuestras visitas domiciliarias, nuestras charlas domiciliarias, educativas, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos también que tener la destreza de poder manejar equipos de comunicación como un data display cuando tengamos que ir a lugares donde sí se puede utilizar este medio. Esas son las competencias que ustedes tienen que saber. Destrezas para hacer una buena curación, por ejemplo, de una herida, para hacer un buen procedimiento de la toma de la presión arterial, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en fin, varios procedimientos que ustedes ya saben hacer porque entiendo que ya estando en el tercer semestre ustedes han vencido la materia de procedimientos básicos de enfermería. Todos esos procedimientos tienen que estar muy bien manejados, con un equipo y con un conocimiento adecuados, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es el tema de la anterior semana. Ahora vamos a continuar
resaltando sobre todo cuáles son las funciones del personal de salud en el primer nivel, en un centro de salud de primer nivel. Como lo hemos dicho, tiene varias características un centro de salud de primer nivel. Y hemos puesto ejemplos comparativamente un centro de salud desde el más sencillito, podemos decir uno que está en el municipio de Punata, que está en uno de los barrios, en León Rancho, en Laguna Sulti, en Pampa Grande, en La Capilla, en La Villa. Esos centros de salud pequeños son de primer nivel. Pero el centro de salud de San Benito, de Arani, son de primer nivel. Porque la diferencia hace con el segundo nivel está dada porque existe mayor infraestructura, mayor equipamiento y sobre todo porque el personal de salud, los médicos tienen 4 especialidades. Ese centro, ese hospital, que ya se llama hospital, tiene que tener las 4 especialidades básicas de la medicina. Medicina general, cirugía general, ginecobstetricia y pediatría. Entonces, esa hace la diferencia de segundo a primer nivel. No se olviden, jóvenes, ¿no es cierto? Porque es posible que yo les pregunte en el examen, ¿cuáles son esas diferencias de primer a segundo nivel? Y ustedes sí tienen que saber. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del personal de salud en el primer nivel de atención? Miren, una de las primeras funciones que debe realizar es realizar visitas domiciliarias programadas, teniendo en cuenta siempre las actividades de extensión de cobertura de los servicios de salud. Esa es una de las funciones más importantes, realizar visitas domiciliarias programadas. Nada es casual, nada es por iniciativa. No, hoy día voy a ir a la casa de doña Francisca a darle una charlita. No, esa visita tiene que estar programada y tiene que estar vista en el cronograma de actividades que realiza cada uno de ustedes. Día martes, visita domiciliaria a la señora tantos o a la familia tantos. Programada. ¿No es cierto? Esa es una de las actividades, una de las funciones del personal de salud. Otra de las funciones que tiene el personal de salud es aplicar la carpeta familiar para recoger la información de cada una de las familias que están bajo la cobertura del centro de salud. Y además, identificar las determinantes de salud o riesgos que existen en cada familia. De eso vamos a hablar en el tema de la tarde. Vamos a revisar las determinantes de salud con la carpeta familiar, que aquí la tengo ya lista para el material de la tarde. La carpeta familiar, donde están las determinantes de salud que ustedes deben saber, que deben averiguar más que todo. ¿No es cierto? Entonces, este es un material que lo vamos a volver a revisar esta tarde porque ustedes tienen que saber utilizar esta carpeta familiar. Ya lo hemos hablado en el anterior semestre también, los beneficios que tiene la aplicación de esta carpeta familiar. Otra de las actividades que es fundamental que ustedes tienen que realizar, atención integral. Esas son las funciones que deben realizar ustedes, una atención integral. Inicialmente ustedes están formados para realizar actividades más curativas en el centro de salud, queriendo atender a los usuarios para curar sus enfermedades, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes ha pensado que eso es lo más importante cuando
decidió estudiar la carrera de enfermería. Pero entre las funciones más importantes, en el primer nivel, dice realizar actividades de promoción de la salud y educación, tanto a nivel del centro de salud, como en la comunidad. Otra de sus funciones es realizar visitas a domicilio, ferias de salud, con un tema específico que ustedes hayan detectado en el análisis o en la aplicación de su carpeta familiar. Es, por ejemplo, digamos, en una zona donde existen chagas, han detectado que hay mucho descuido en la cuestión de las medidas preventivas para evitar el Chagas. Entonces ustedes deciden dar o presentar una feria de salud en la placita de nuestro centro, de nuestra comunidad, o en algún lugar adecuado que les permita facilitar la llegada de la comunidad a este proceso, a esta feria. Entonces ustedes planean una campaña o una feria de salud sobre el Chagas. Y ahí arman unas 2 a 3 carpas bien fáciles y con unos diagramas bien grandes. En fin, como hemos hablado ya en Educación para la Salud, un material que genere impacto, que sea bien sencillo, que tenga elementos claves, que tenga lógica, hemos dicho. Todos esos aspectos ustedes presentan su feria de salud. Y en esa feria de salud ustedes van a transmitir lo que quieren, informar para que la comunidad tome actitudes de prevención respecto a cómo debemos protegernos para no tener chagas. Entonces, esas son las actividades que ustedes tienen que saber manejar. Esa es una de sus funciones cuando sean parte del equipo de salud. Otra de sus funciones es coordinar con las autoridades locales del municipio, de la comunidad y de la red de servicios de salud para el éxito de sus actividades. La coordinación, jóvenes, es sumamente importante. Y en esto tengo que hacer hincapié que ustedes tienen que mejorar siempre sus competencias de comunicación interpersonal. Si ustedes no manejan esta destreza, esta habilidad de charlar con las autoridades, y por no manejar bien esta destreza de ser un buen comunicador, van a dejar que las cosas pasen. Y van a estar arrinconados, solitos, porque no saben hablar, no saben comunicarse. Y esa es una de las destrezas que ustedes tienen que desarrollar permanentemente. Ya les he dicho, por favor, en la casa conversen con los papás, con los amigos. Eviten utilizar el celular, whatsappeando, utilizando para unas banalidades, para tonteras, cuando podemos estar charlando, ¿no es cierto? Hasta con el espejo, pues charlen ustedes, hablen, conozcan cómo hacen la mímica al hablar, se miran cómo es su expresión al hablar, para corregir. Son detalles que a ustedes los van a mejorar. Si tienen su cachorrito, su perrito, aunque sea, hablen pues con su perrito. Si les da timidez hablar con otras personas, entrénense hablando con su cachorro. Y después con los amigos, con los que tienen confianza, con los papás, con los hermanitos. Entonces es bien importante que tengan esta destreza para coordinar las actividades con las autoridades municipales, con la comunidad y con la red de servicios de salud. No se olviden que ustedes van a ser, su centro donde van a estar trabajando es parte de una red de salud.
Ustedes tienen que conversar con quienes son parte de esa red. Tienen que saber conversar y dar explicaciones, informes, si no son escritos, orales al gerente de la red, al coordinador de la red, cuando venga y les pregunte cómo les está yendo. Pero si ustedes no tienen unas buenas competencias de comunicación interpersonal, es posible que no puedan explicar bien sus logros, sus éxitos. Entonces, es una destreza, jóvenes, que tienen que mejorarla permanentemente. Y, por favor, eviten estar utilizando el WhatsApp, su celular, para estar comunicándose. Para lo más esencial, sí. Pero lo mejor es hablar, porque ustedes no van a estar mandando sus mensajes por celular, sus informes orales, cuando estén participando en el CAI comunal que ustedes ya saben. Van a tener que hablar. Entonces, nuevamente les desafío a ustedes jóvenes a que mejoremos esa destreza de la comunicación interpersonal. Otra de las funciones que está mencionado que ustedes como parte del equipo de salud de primer nivel es prestar atención en los servicios de salud en forma integral. Significa que debe saber realizar actividades de promoción, de prevención, de curación y de rehabilitación, dependiendo en el nivel donde se encuentre. Pero en el primer nivel, generalmente, se hacen los tres, primeramente. Promoción, prevención, curación, rehabilitación ya es un proceso más especializado. Para eso se necesita un hospital, para hacer rehabilitación. Pero se pueden dar consejos, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que tener el conocimiento para hacerlo. Otra de las actividades que tiene que realizar el personal de salud del primer nivel es promover y participar en actividades de intersectorialidad. Quiere decir que el equipo de salud haga alianzas estratégicas con otros sectores de la comunidad. Puede ser el sector educativo, el sector de la comunicación, los comerciantes, el sector agrícola, el sector religioso, militar, etc. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados en las actividades de salud de la comunidad. Campañas, ferias de salud. Si ustedes están pensando hacer solitos, les va a costar mucho, pero lo van a hacer efectivamente. Pero si tienen alianzas estratégicas con el sector educativo, no van a estar necesitando de ir a anunciar curso por curso a los estudiantes que mañana o el próximo domingo hay una feria o una campaña de vacunación. Basta ir donde el director, conversar con el director y decirle todo lo que tiene que decirse para que luego el director reúna a sus profesores, les transmite el mensaje que usted ha dejado de la fecha, de cómo, de cuándo, de dónde, y los profesores vuelven a sus aulas y en sus aulas avisan a cada estudiante el dónde, el cómo y el cuándo se va a realizar una actividad de educación en salud. Puede ser una feria o puede ser una campaña. Imagínense, todo ese proceso lo han facilitado ustedes porque tienen una alianza estratégica con el sector salud, con el sector educativo. Lo mismo con los comerciantes, lo mismo con los religiosos, lo mismo con los choferes, ¿no es cierto?, que tienen sus sindicatos, que les ayudan ahí a emperifonear por las calles de su barrio que hay una campaña de vacunación, repitiendo el dónde, el cómo y el cuándo se va a realizar. Entonces miren cómo esas alianzas estratégicas les van a facilitar a ustedes el trabajo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No se olviden, porque esto también les voy a preguntar en el examen. ¿Qué alianzas estratégicas piensas hacer? ¿Con quiénes para realizar una feria de salud? Una campaña de vacunación? Y tú me tienes que, me voy a hacer con tales, con tal. ¿Y por qué? ¿Por qué esto, Señor? Porque me va a ayudar en esto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Ustedes son de tercer semestre ya. Ya van a egresar el próximo semestre, ya van a estar pensando en salir. Entonces tienen que estar bien manejando estas habilidades. Intersectorialidad con los otros sectores que tiene la comunidad. Y deben tener una buena capacidad resolutiva de las enfermedades que se quieran atender en el centro de salud. Hemos dicho que en los menores de 5 años, las enfermedades más frecuentes son 2, ¿no es cierto? Las EDAs y las IRS. Ustedes tienen que tener la capacidad resolutiva para poder resolver estos problemas. Que no es necesario que tengamos una tremenda formación académica para poder superar una diarreíta o para poder manejar una infección respiratoria. Entonces tienen que adiestrarse. Por favor, manejamos estos temas, que son 2 apenas, de las EDAs y de las IRS, y ustedes van a poder tener la capacidad de resolver casi el 50% de la problemática de la salud infantil. Imagínense, lean, relean qué es una diarrea, por qué se produce, cómo debo aconsejar, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes no están ya en la capacidad de resolver ese problema, hay que derivar al segundo nivel, donde hay un especialista, un pediatra que puede atender el problema del niño. EDAs y IRAS en nuestros niños. En las mujeres, el control prenatal. Ustedes pueden realizar un control prenatal cuando ustedes detectan que es un embarazo normal. Aconsejar sobre todo, ¿no es cierto? Y derivar a segundo nivel donde hay un ginecólogo y un obstetra, con los conocimientos que ustedes deben tener de que cómo es un embarazo normal, ustedes pueden aconsejar y derivar al segundo nivel para que allá se haga lo que se tenga que hacer en un control prenatal. Laboratorios, quizás una ecografía, aplicación de alguna vacuna, de la vacuna antitetánica, o proporcionarles algunos insumos para superar alguna posible anemia. En fin, todas esas cosas que son básicas, ustedes tienen que conocerlas también. Entonces, esas son, mis queridas estudiantes, las funciones que ustedes deben realizar en un primer nivel de atención. Muy bien, esta tarde vamos a hablar de las competencias necesarias que debe tener el personal de salud en un segundo nivel, municipios. En este caso, en nuestro sector tenemos el de Punata, segundo nivel, el único de segundo nivel, Punata, porque tiene las 4 especialidades. Y vamos a hablar también de las determinantes de salud que están en nuestra carpeta familiar. Mientras tanto, jóvenes, un saludo cordial y nos vemos en la tarde. Chao, chao.